Bien, vamos a ver los estudios epidemiológicos. Entonces, en la investigación médica en general, lo que se busca son dos cosas principalmente. Uno es la determinar causas y factores de exposición asociados a una enfermedad, y dos, evaluar el tratamiento farmacológico u otra intervención para determinar su impacto en la historia natural del niño. Eso es en la investigación médica en general. En la parte de la investigación epidemiológica cambia un poco, pero los estudios epidemiológicos están centrados en las siguientes características o consideraciones. Si se interviene sobre las características de los sujetos de investigación, o sea, podemos clasificar los estudios epidemiológicos si es que están centrados en los sujetos de investigación, pero con una intervención. O sea, puede ser que se intervenga o no se intervenga. Entonces tendrán diferente nombre que el estudio. O sea, el primer punto entonces, intervención. Segundo punto es por el número de observaciones. ¿Cuántas observaciones puede haber? Una, dos o muchas. Tercero, según la fuente de datos. Si yo trabajo en historias clínicas, esa fuente de datos será de datos nuevos o pasados. Pasados. Y si hago una encuesta, una entrevista, será datos nuevos. Y según el modo de analizar la información, yo puedo analizar simplemente para establecer indicadores, o puede ser para establecer asociaciones. Entonces, de eso depende la clasificación de los estudios en epidemiología. Quizás una aclaración y la importancia de esta clasificación. Resulta que a veces alguien hace un estudio y dice, es un estudio, por decir, observacional, pero además dice, es observacional y analítico y longitudinal. Entonces ya está dando tres clasificaciones diferentes. ¿Y por qué se debe eso? Depende de a qué se refiere. Por eso vamos a aclarar de acuerdo a qué o de acuerdo con qué se hace la clasificación. Por ejemplo, si es de acuerdo con la intervención, es decir, una intervención deliberada, una intervención con intención de modificar algo, entonces pueden ser dos tipos de estudios: observacionales, cuando no hay intervención, y experimentales, cuando sí existe la intervención. ¿Está claro? Entonces, la primera clasificación. Si hago la clasificación de acuerdo al número de observaciones, pueden ser transversales y longitudinales. ¿Sí? ¿Cuántas observaciones tendrá un estudio transversal? Una sola, en un solo paciente, no. Pueden ser miles de pacientes, pero es una sola medición que se hace observación en cada individuo. En cada individuo solamente se observa una sola vez. Mientras que los longitudinales, ¿cómo es? Dos o más. Una de inicio, después a cierto tiempo, a otro tiempo. Es decir, en el transcurso del tiempo se van haciendo las observaciones. Esos son estudios longitudinales.
de acuerdo a la fuente de datos. Puede ser con datos ya existentes. Por ejemplo, si yo trabajo con historia clínica, ¿cómo se llama el estudio? Retrospectivo. Trabajo con datos ya pasados. Y prospectivo, si recién, una vez que ya está planificado el estudio, comienzo a recoger la información. Eso es estudio prospectivo. Pero tengan cuidado que hay otra clasificación que también los clasifica en retrospectivo y prospectivo, pero de acuerdo a otra condición. Entonces, de acuerdo a la fuente, retrospectivos o prospectivos. De acuerdo al análisis. Si solo voy a establecer parámetros, será descriptivo, ¿cierto? Entonces aquí solo se recoge información, nada más, y se tabula. Pero si yo quiero establecer asociaciones, ya es un estudio analítico. Entonces, a ver, pero de acuerdo a la direccionalidad, también puede ser retrospectivo o prospectivo. Por ejemplo, es retrospectivo de acuerdo a la direccionalidad del estudio, cuando vamos del efecto a la causa. ¿Cuál es primero, la causa o el efecto? La causa. Entonces está yendo del efecto a la causa, o sea, retrocede. ¿Se dan cuenta? Estaba haciendo desde atrás. Por eso se llama retrospectivo. Pero, si más bien va de la causa al efecto, es prospectivo. Entonces vean que hay dos formas de clasificar los estudios en forma retrospectiva y prospectiva. Uno de acuerdo a la direccionalidad, o sea, de la causa al efecto o del efecto a la causa, y lo otro de acuerdo a la fuente de datos. Pero los dos no. Por eso hay que considerar cuando uno se refiere a este tipo. Entonces, cuando yo hago esta clasificación, tengo que tener presente varias cosas. El fuente de datos, el número. Es importante. Vamos a ver cómo es los estudios de acuerdo al tipo de grupo de estudios. O sea, cómo forman mis grupos de estudios. Si mis grupos de estudios son enfermos y no enfermos, y voy a investigar algunos factores de ellos, entonces es un estudio de casos. ¿Quiénes son los casos? Los enfermos. Y los sanos serán controles. Entonces, esto es importante porque ahorita vamos a hacer un estudio. Y el estudio de cohortes, ¿cómo es? El grupo de estudio es expuestos y no expuestos. Por ejemplo, ya que estamos familiarizados con el ejemplo de hábito de fumar y cáncer. ¿Cómo será un estudio de casos y controles? Entonces voy a armar un grupo de pacientes que tienen cáncer y otros que no tienen cáncer. ¿Cierto? Pero en el estudio de cohorte, no. ¿Cómo será? Que fuma y no fuma. ¿Y qué voy a buscar? ¿Cuántos de ellos son enfermos? En los de casos y controles, los enfermos y los sanos. Ya no puedo buscar cuántos enfermos. ¿Por qué? Porque ya están por ahí los enfermos. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? La exposición. Por eso también a los estudios de casos y controles les dicen estudios de, o sea, retrospectivos, ¿cierto? ¿Por qué retrospectivos? Porque estoy yendo del efecto de la enfermedad a la causa. Mientras que los estudios de cortes también se llaman prospectivos, que van de la exposición, o sea, la causa, hacia el efecto. Entonces, miren, estos estudios se pueden confundir. Vamos a ir detallando bien cada uno de ellos. Esta ha sido una clasificación. Por ejemplo, los estudios experimentales. ¿Podrá haber estudios experimentales y experimentales?
estoy problemáticos. Es que cuando hablan de experimentales, rápido estamos pensando en un laboratorio, ¿no es cierto? Experimental, hemos dicho que se llama experimental cuando hay una intervención. Por ejemplo, la vacuna es una intervención. Y eso pide, el impacto de las vacunas es un estudio epidemiológico. ¿Saben que ahora hay un brote de Estados Unidos? ¿Saben lo que es? El pobre niño no le trae sus hijos. Es sumamente peligroso, delicioso, pulmones, etc. Pero aparte de eso, es incómodo para mí. No puede estar aquí hasta se ahoga porque tose y tose. ¿Y por qué está ese brote? ¿Qué piensan? ¿Qué ha pasado? No se quieren vacunar. Es que hay los antivacunas, ¿cierto? En Estados Unidos hay un brote que se desarrolló. ¿Ah? Los conciertos de Shakira. Pero bueno, eso no hubiese sucedido así hasta de Shakira. Pero, ¿cuál es el problema? Que el ministro de Salud de Estados Unidos, es un antivacuna. Y dice que no, que se vacunen solamente los viejitos, nada más. ¿Para qué la gente? Y esto es una epidemia muy grave. Sí. Los investigadores intervienen, hacen la intervención, pero en este caso la intervención sería el estudio de esa intervención. En este caso del ejemplo de las vacunas, no, él está utilizando una intervención, pero puede intervenir. Por ejemplo, yo soy epidemiólogo y quiero que ustedes se van a comportar como epidemiólogos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han hecho un estudio, cada uno ha hecho un tipo de estudio, ¿sí? 15 alumnos. Y después van a ir y les van a dar una responsabilidad social, una charla. Y si miren cuál es el efecto de esa recomendación en otro estudio, es un estudio epidemiológico y epidemiológico en el sentido de que es una intervención, pero muy definida. ¿Cuál es el sujeto de investigación en epidemiología? La población. Bien, entonces, un estudio experimental, el investigador interviene deliberadamente sobre esto. Es deliberadamente. No es de casualidad. Se investiga el efecto de esa intervención. Incluye ensayos clínicos, pruebas de animales, ensayos de laboratorio, hasta lo que sea el tiempo. Le doy un tratamiento que me pueda medir una vacuna o cualquier, poner agua potable en una población. No es que el investigador va a ir a hacer las conexiones, sino que él da propuesta a la comunidad, al municipio que le ponga agua, pues le pone agua, voy a medir cuál es el impacto de esa intervención, para ver si mejora las diarreas. Si disminuye la incidencia de diarrea, entonces ¿qué quiere decir? Que es un estudio experimental. ¿Está claro? Bien. Siempre son prospectivos. ¿Por qué? Porque va de la causa al efecto. ¿Sí? O sea, si yo hago una acción, una intervención, eso es una causa. ¿Y qué voy a medir? El efecto de esa causa, ¿no es cierto? De esa intervención. Por eso son prospectivos. Además son prospectivos porque no se puede trabajar con datos pasados, porque es experimental. ¿Sí? O sea, que tengo que hacer en ese momento la medición de los resultados. Entonces, por todos lados son prospectivos. Y nunca un estudio experimental puede ser replicado. Y son más proteicos. ¿Por qué son más proteicos?
quiere decir, más potente quiere decir que tiene mayor validez, mayor certeza. ¿Y por qué tiene mayor certeza? Porque se controlan las variables. Como es experimental, tengo la posibilidad de anular todas las variables que no quiero anular. ¿Cómo las anulo? Hay varias formas. Por ejemplo, puede ser por clasificar. Entonces clasifico criterios de inclusión y exclusión. Puede ser experimentalmente o puede ser a través de un software que también separa. Entonces estos son los experimentos. Estudios observacionales. Aquí el investigador no interviene sobre el curso para nada. Solo colecta los datos que interesa. Utiliza encuestas o puede ser otro tipo de instrumentos. Pueden ser descriptivos o analíticos. ¿Cómo será descriptivos? Un estudio observacional. Observo algo y digo, la prevalencia de tal enfermedad es 30%. Es un estudio totalmente observacional y descriptivo. Pero si digo, voy a hacer un estudio que voy a buscar el grupo de enfermos y de sanos, y entonces es su prevalencia, ¿no es cierto? Pero además va a establecer asociación entre las variables. Entonces ya se convierte en un estudio analítico. Un estudio experimental es analítico. Porque va a haber la influencia de una variable sobre la otra. Pero no todos los analíticos son experimentales. Mucho cuidado, ahorita vamos a ver. Estudios retrospectivos. Los estudios retrospectivos son de hechos pasados, se obtienen de fuentes existentes. Pueden ser historias. Son observacionales. ¿Por qué son observacionales? Porque no pueden intervenir si son hechos ya pasados. No permiten estandarizar las condiciones del estudio. Tienen muchos sesgos. ¿Y qué es un sesgo? ¿Quién me dice que es un sesgo? ¿Ah? ¿Una qué? Una manipulación. ¿Qué es? A ver. ¿Conocen cómo se llama esto? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Nadie le gusta practicar pilón. Soy malo. Entonces, digamos que un tirador agarra su escopeta y comienza a disparar. Y cae un tiro acá, otro acá, otro acá, otro acá. ¿Qué podemos decir de ese tirador? ¿Qué podemos? ¿Ah? Es un minuto, bueno, es un Mario, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si un tirador agarra y mira acá un tiro, el otro tiro acá, el otro tiro acá? Está apuntando acá, pero cae aquí. ¿Qué creen de ese tirador? ¿Es bueno? Sí, es bueno. Todos sus tiros van así.
¿Qué es lo que está fallando? El agua, ¿no es cierto? Esa agua tiene un sesgo. Tiene gran medida un poco de sesgo. Y entonces lo hace equivocar. Eso es un sesgo. ¿Está claro el sesgo? Que tiene que saber exactamente qué es un sesgo para evitar. Podríamos interpretarlo. Puede ser que esté el instrumento con un problema. Puede ser el mismo investigador que su observación a través de un instrumento. Es decir, es un error involuntario, porque no quiere cometerlo, pero se comete. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de error, porque puede ser del observador o puede ser del observado. Mucho cuidado. Por ejemplo, se hace un estudio en el cual se quiere ver qué factores han podido causar malformaciones congénitas. Entonces, ¿cómo podría ser un estudio para demostrar eso? Entonces, un grupo de estudio. ¿Quiénes serían el grupo de estudio? Niños con malformaciones. ¿Y quiénes serían el grupo control? Niños sin malformaciones. Pero yo les voy a preguntar antecedentes del embarazo. Entonces, el niño no va a decir. Entonces, ¿quiénes van a ser el grupo de estudio? Mujeres con niños con malformaciones. Y el grupo control, mujeres que han tenido malformaciones. Entonces, una de las preguntas, digamos que solo hay una pregunta. Me pregunto, ¿qué cree o qué medicamento ha tomado? ¿Qué medicamento ha tomado usted durante su embarazo que le ha podido causar? Les aseguro que las madres que han tenido niños con malformaciones se saben aquí todo lo que han tomado, por dosis, con fechas, todo se sabe. Y si le pregunto a los que no han tenido niños con malformaciones y no saben, no se acuerdan, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque hay un sesgo. ¿Cómo se llama ese sesgo? Se llama sesgo del recuerdo. Las madres que han tenido niños con malformaciones, desde que han nacido su niño, no han dormido tranquilamente, sino pensando que le han podido hacer daño a su hijo. Entonces se recuerdan todo. Mientras que las madres que tienen hijos normales, ¿qué van a estar pensando? Cuando tienen datos por pensar, ¿qué estarán pensando? En el futuro de su hijo, no en el pasado. Entonces eso se llama sesgo. Involuntariamente las mujeres crean un sesgo porque han sufrido una situación. Las situaciones también pueden desencadenar un sesgo. ¿Sí o no? Por ejemplo, yo les voy a tomar un quiz. Y entonces, todos están preparados, todos están listos. Pero de pronto vienen 5 alumnos tarde, que han venido corriendo por las escaleras, casi caen. Ellos también se han preparado igual. ¿Creen que rinden igual? Porque ellos sé cuál es el sesgo del estrés, la angustia, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es lo que tratamos de evitar en los estudios. Pero en los estudios, que son retrospectivos, es difícil que esto suceda. ¿Por qué es difícil? Porque son datos pasados y no todos recuerdan igual, o posible. Creen que todos recuerdan igual. Cuando les vayan al examen de cerebral, ustedes creen que todos se acuerdan igual. Unos se acuerdan más, algunos cosas. Cuando ustedes, yo les
Bien. Entonces, estos estudios retrospectivos, los datos son de hechos pasados, se obtienen de fuentes existentes, son observacionales y tienen sesgos, muchos. Incluyen a los estudios de casos y estudios prospectivos. Los estudios prospectivos, los datos son proyectados al inicio del estudio. Ya está proyectado, empiezo a proyectar los datos, ya es el estudio. Entonces todos los datos son nuevos. Pueden ser experimentales u observacionales. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia si es observacional o experimental? ¿Cuál es la diferencia? La intervención. Entonces yo puedo analizar un estudio retrospectivo cuando hay intervención, experimento. Y si no hay intervención, simplemente es observación. Permite estandarizar las condiciones del estudio. Claro, ¿por qué permite estandarizar? Porque como recién va a recolectar los datos, por ejemplo, cuando ustedes hacen un estudio de historias clínicas, ¿quiénes hacen las historias clínicas? Internos, residentes, asistentes, hasta alumnos. ¿Sí? ¿Será igual? Ahí también un sesgo, ¿no es cierto? El sesgo del conocimiento de la habilidad de cada uno. Entonces, pero si yo hago la historia clínica a mis pacientes que van a entrar a la historia, todos los hago con el mismo estilo, con mis mismas habilidades. Entonces, ya no hay ese sesgo, ¿no? Entonces, tengo la posibilidad de estandarizar todas las variables que sean necesarias. Esos son prospectivos. Y los experimentales, ¿en cuál será más fácil? Será más fácil estandarizar las condiciones en los experimentales o en los simplemente prospectivos. En los experimentales se puede hacer más. ¿Por qué? Porque en el experimental va a trabajar con animales o personas, pero que están definidos en pero las dos se puede estandarizar. Ahora vamos a ver los estudios de casos. Entonces, los estudios anteriores los pueden hacer cualquier tipo de investigación, pero los estudios de casos y controles y cortes son típicamente estudios epidemiológicos. Entonces, ¿cómo es un estudio de casos? Se selecciona un grupo de pacientes y esos son los casos. Y uno de no afectado, o sea, que no tiene enfermedad. Y esos son los grupos. ¿Qué hago? Comparamos los grupos en una exposición en el pasado con un más. La próxima semana les voy a dar lo que son varios uniformes, pero vamos a avanzar. Estos son los estudios que se hacen. Por ejemplo, acá tengo una población. De esa población, puedes ver toda la población, sí, puede ser, pero a veces no. Demasiado. Entonces, ¿qué tomo? Pero de esa muestra tengo que formar dos grupos, ¿cierto? ¿Cuáles serán? Los casos y los. Entonces, estos serán mis casos y estos los casos. En base a qué hago esta separación. Eso se llama designación. ¿Cómo designo quiénes de esta muestra van acá y quiénes de esta muestra
¿Qué es lo que defines en nuestro caso? ¿Qué es lo que define? La exposición, la enfermedad. Entonces, si en esta muestra, como en el ejemplo que les he dado, ¿cierto? Madres con hijos con malformaciones congénitas y madres con hijos normales. Entonces, ¿quiénes serán los casos? Los niños con malformaciones congénitas, ¿cierto? ¿Quién serán los controles? Los que no tienen malformaciones congénitas. Entonces, eso se llama designación. Luego, ¿qué voy a hacer? Valoración. Ese es el segundo paso para los estudios de casos psicológicos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá dice, se selecciona casos psicológicos. Listo. Luego viene y compara los grupos según la exposición en pasada a más. ¿Cierto? Entonces puede ser uno o varios factores. Por ejemplo, ¿han oído de hablar de la talidomida? Entonces, por ejemplo, uno de los factores que podría estar es la talidomida, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa voy a determinar entre los casos? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué voy a valorar en ellos? Se han tomado la misma, ¿cierto? Entonces la toma de talidomida. ¿Listo? Esa es la valoración. ¿Y qué me va a resultar de esa valoración? ¿Cuál es el resultado de esa valoración? Lo que has dicho. ¿Toma o no toma? ¿Qué es eso? ¿Qué variable es? ¿Ah? Nominal, ¿cierto? Entonces aquí empezamos a usar lo que hemos aprendido. Es una variable nominal. ¿Y qué valor representa una variable nominal? También lo hemos hecho. ¿Qué establecemos cuando es una variable nominal con dos variables? ¿Sí puedo verlo? Entonces, pero primero, ¿qué hago? Yo les he hecho en esta, recuerdo claramente acá. ¿Qué pasa si tengo dos variables en escala nominal? ¿Qué voy a hacer acá? Entonces voy a determinar la proporción. ¿Sí o no? Si es una variable nominal y una de razón, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con la variable nominal? ¿Para qué me sirve? Para formar grupos, a 1, a 2. ¿Y la de razón para qué? ¿Para qué me sirve la de razón? Se me ha olvidado. ¿Por qué han borrado la cosa? ¿Para qué sirve? Promedio. Y si las dos son de razón, ya. Voy a establecer su intervalo, su coeficiente de correlación. Pero también puedo expresar promedio 1 y promedio 2, ¿no es cierto? También. Y comparo. O sea, son dos posibles. Entonces, acá, ¿cómo voy a hacer la valoración de los casos? ¿Qué voy a determinar? Voy a determinar una. Están más cansados que después de las 4 de la mañana sin parar. Sin parar. Solo me da 2 horitas para pasar. ¿Qué dice? Voy a determinar
proporción de qué? Entonces, ¿qué proporción ha tomado tal la proporción 1? ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer en el grupo control? ¿Qué voy a hacer? ¿Ah? ¿Qué voy a determinar en el grupo control? La otra proporción, así es, sí. Porque en los controles, ¿quiénes son los controles? Los que no tienen malformaciones congénitas, pero pueden haber tomado sus madres cambios de así. Entonces, proporción 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa de la valoración? Establecer la proporción, el valor que representa a ese valor. Luego, ¿qué viene? La comparación. ¿De qué estamos acá? Comparar los grupos, ¿no es cierto? Según la exposición en el pasado. ¿Cuál es la exposición? Entonces, ¿qué vamos a comparar? ¿Ah? Vamos a comparar estas dos proporciones. Proporción 1 con la proporción 2. ¿Son iguales o son diferentes? No sé. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto vamos a comparar. Y luego viene el análisis. ¿Qué vamos a decir si son iguales? Los dos grupos. No hay diferencia, pero ¿qué? Si no son iguales, si son iguales, si no hay diferencia. Que ese factor no tiene importancia, ¿no es cierto? No es un factor de riesgo. ¿Está claro? Eso es el análisis. Entonces el análisis me va a permitir decir que si P es igual a P2, ¿qué va a decir? No es un factor. Y si digo que P1 es diferente a P2, ¿qué digo? Puede ser un factor, puede ser un factor de riesgo, ¿sí? O, todavía no sabemos, ¿qué puede ser? Un factor de protección, ¿sí? Pero tampoco puedo saber, ¿está claro? Eso es el análisis, ¿sí? Pero lo que encuentre aquí, ¿para el qué es? ¿Para la población o para la muestra? Para la muestra. Son datos que estamos trabajando de los muestras. Entonces, ¿qué viene acá? La extra población o inferencia. ¿Qué es inferencia? Deducir cuál será el valor de la población. Y esto creo que no les trabajé en detalle, falta un poquito trabajar. Por ejemplo, si yo hago un estudio en escolares de todos los escolares quiero saber cuál es la prevalencia de nutrición en los escolares. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a estudiar cuántos escolares hay. Primaria y secundaria. Digamos primaria. ¿Ah? 100.000, habrá un tema, o quizás más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a estudiar a todos. Tomo una muestra. Y una muestra tengo que hacerla bien específica, aleatoria, representativa, todo. Digamos que voy a estudiar 500. ¿Ya? Entonces, esos 500, ¿qué me van a resultar? Que yo
encuentro que es el 10% de desnutrición y esos 500. ¿Cuánto será en la población? ¿Qué dice? ¿Cuánto será en la población? ¿Listo? Entonces, ¿cuánto será en la población? ¿Qué dice? Si ya hemos hecho, pero no está tan bien. ¿Cuánto crees que es en la población? ¿Qué dice? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Cuánto será? ¿Será 10%? Entonces para eso tengo que hacer una cosa. Esta es una población, ¿cierto? Digamos de los estudiantes de medicina. Tomo una muestra, digamos, representativa que son ustedes. Entonces, pero yo sé que la hemoglobina ¿cómo se llama? Digamos que esto es 14, ¿ya? En todos, supongamos que esto es en todos. Si yo tomo una muestra, ¿cuántos saldrán la hemoglobina? Una muestra, digamos, en todos los de esta figura, de esta columna. ¿Cuántos serán? 14, 15. 13.6, digamos, ¿ya? Si tomo, los vuelvo a poner a todos, y tomo otra muestra, tiene 2, ¿cuánto creen que será? El promedio, ¿eh? Es promedio. Acá trae el promedio. ¿Cuánto será? 14.1. Y si saco otra, ahí varía, ¿sí? ¿Por qué varía? El error de muestras. Entonces, si yo tomo 100 muestras, las 100 serán diferentes. Entonces hago mi curva, de curva normal. ¿Sí? Hago la curva normal. ¿Cuánto voy a despreciar? 5%. 2.5 por lado. Ya estos tienen una hemoglobina de 20, creo que esos son de caso. Y este tiene 5. ¿Cierto? Entonces me quedo con cuánto? Con 95. Eso es la curva normal. Pero cuando yo quiero calcular, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo haría para calcular eso? Intervalos de confianza al 2%. Entonces yo hago intervalos de confianza para ese 10%. Y digamos que el intervalo de confianza al 95% es 0.5. Perdón, estamos hablando de los chicos que tienen desnutrición. Digamos que el intervalo de confianza al 95% es 2, ¿ya? Entonces 2%. Entonces, ¿qué diré? ¿Cuánto será la prevalencia de desnutrición en toditos los estudiantes? ¿Cuánto será? ¿10%? ¿Sí o no? ¿Han comido mucho o no han tomado nada de tómate agua si quieres. ¿Qué dice? ¿Cuánto será? Si el intervalo de confianza me da el límite superior 12, claro, 12, más o menos 12. ¿Sí? Si 12 y el otro sería 8. Entonces, ¿qué voy a decir de la población? Que al 95%, ¿cuál es la prevalencia de desnutrición en la población? ¿10?
Suerte que estamos en el segundo. No me suicido. ¿Sí o no? La prevalencia, miren, la prevalencia es 10%. ¿Sí? Y cuando hago el intervalo de confianza al 95%, me da una desviación estándar de 2. ¿Cierto? O hago el intervalo de confianza y me dice que es 12 límite superior y el límite inferior 8. ¿Está bien? ¿Esto es a cuánto? 95% de confianza. ¿Sí? Entonces, si me preguntan, entonces ¿cuánto es la prevalencia en la población general? ¿Cuánto es? Una semana. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la prevalencia en la población? ¿Qué dices? Nada. ¿Cuánto es? Pero si esto es de madre. Si a mí me preguntan, ya, en la muestra es 10%. ¿Y cuánto es entonces la población? Al 95% de la población está entre 8 y 12. No puedo dar un valor puntual en la población. Tengo que dar un valor por intervalo. ¿Sí o no? Entonces, ¿es probable que sea 9? Sí, es probable. Que sea 10, sí, es probable. 11 puede ser. Pero están entre esos valores. Pero el resultado de la muestra sí es 10%, porque eso sí se ha trabajado. Pero para extrapolar, para hacer inferencia, debe estar interpretado. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Los de atrás han entendido. Entonces, los descartamos, eso es 2.5. ¿Se entendió o no? Entonces, este es el problema de la extrapolación. Entonces, acá voy a tener, acá es el resultado, es un valor, digamos, puntual, ¿cierto? Acá voy a tener un valor puntual. Y en la extrapolación es por intervalo para la población. Está claro. Porque nosotros no trabajamos en medicina con toda la población, trabajamos con muestras. Entonces los resultados son con muestras. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Queda entendido o no es entendido? ¿Sí o no? Entonces estos son los pasos, ¿ya? Designación, valoración, comparación, análisis. ¿Listo? Para todos los estudios. Entonces selecciono el grupo de pacientes, casos y controles. ¿Qué es esto? Designación. Luego, ¿qué viene? La valoración. Porque antes de la comparación tengo que establecer un valor en un grupo y en otro grupo. Después, ¿qué hago? Comparo esos dos valores. Y luego voy a hacer el análisis y la extrapolación. ¿Listo? Otra cosa más. Este estudio es práctico. ¿Por qué? Porque es fácil conseguir los casos. Me voy al hospital, por ejemplo, una enfermedad rara. La vacía. Es raro, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos?
Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo puedo conseguir? ¿Cómo puedo conseguir gente? 20 personas. ¿Ah? Me voy a los hospitales de Istanbul. Entonces es fácil, ¿cierto? Por eso este estudio es práctico. Es fácil de hacer, porque tengo los enfermos en los hospitales registrados. ¿Sí? Es rápido, ¿sí? Porque una vez que los ubico, les pregunto rápido a qué han estado esto. Y es barato. ¿Sí o no? Porque no tengo que hacer más que preguntar. ¿Es útil en enfermedades raras? ¿Cierto o no cierto? Sí. ¿Por qué? Porque los casos raros los puedo buscar de los hospitales de la lista. Pero tiene sesgos, ¿sí? Porque es del pasado, entonces tiene sesgos. Sesgo del recuerdo, varios sesgos. Y tiene poca. Pero además hay otro detalle en esto. No sirve para exposiciones raras. Si la exposición es rarísima, no sirve. ¿Por qué? Por ejemplo, a ver, les voy a preguntar a todos los que tienen almacén, les voy a decir, ¿cuántos han estado expuestos a la radiación nuclear? De 30 pacientes que tengo, ¿cuántos quieres que estén expuestos? Ninguno. Entonces no me sirve para la exposición. ¿Está claro? Entonces sirve para enfermedades raras, pero no para exposiciones raras. ¿Queda claro? ¿Sí? Serviría más para poder utilizar la población para poblaciones comunitarias. No, pues lo que interesa es que la exposición sea frecuente. Si es rara, no voy a encontrar. ¿Cuántos tendría que tener de casos para una exposición de eso muy bien? No, ¿qué voy a comparar? Ninguno. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo es un estudio de casos y controles? ¿Cómo es el estudio de casos? ¿Qué tengo que poner acá? Casos. ¿Cierto? ¿Quiénes son los casos? ¿Quiénes son? Los enfermos. Y acá los controles. ¿Quiénes son los controles? Sanos. ¿Escuchan los demás? Doctor, es que estaba fija el micro. Sí, lo voy a subir. Más en las fiestas. En mi época no había música así fuerte, no tanto, no se escucha nada. No se puede ni conversar. Listo. ¿Me escucha ahora? ¿Sí? ¿Sí? ¿O más? Ya. Bien, entonces estamos en ese tema. Casos aquí y controles aquí. ¿Está claro? ¿Y acá qué vamos a poner? La exposición. ¿Sí? No. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo va el estudio? ¿Cuál es el sentido del estudio? Yo voy a partir de los casos. ¿Qué voy a hacer con los casos? Le voy a preguntar si estuvieron expuestos o no estuvieron expuestos. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer con los controles? Les voy a preguntar si estuvieron expuestos o no estuvieron expuestos. ¿Sí? Por eso es un estudio retrospectivo. ¿Está claro?
Entonces, esa es la manera de actuar en los estudios de casos. Hemos avanzado una buena parte. ¿Cómo es el estudio de cohortes? Un grupo de expuestos y otros de no expuestos son evaluados a lo largo del tiempo. Entonces, si tenemos que hacer este cuadrito, ¿cómo sería? ¿Cuáles van a ser mi grupo de estudio? En los casos y controles, el grupo de estudio eran los enfermos y los sanos. Ahora, ¿cuáles van a ser mis grupos de estudio? Expuestos y no expuestos. Entonces acá vamos a poner expuestos, no expuestos. Y acá, ¿qué voy a poner? Enfermos y acá sanos. Sanos. ¿Y cómo es el estudio? ¿De quién parte? De los expuestos. ¿Y qué voy a buscar? ¿Cuántos se enferman y cuántos no se enferman? Una proporción. ¿Sí? La proporción de enfermos. Y acá, ¿qué va a hacer los no expuestos? Igual. ¿Listo? Pero acá hay un detalle. Dice, un grupo de expuestos y ya está. Compara los efectos de la exposición en ambos grupos. Entonces, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el primer tema? Población, maestra, demás. Y ahora, designación. ¿Cómo se hace la designación? Expuestos y criterios de exposición. ¿Qué más? Valoración. ¿Qué voy a valorar? ¿Qué voy a valorar? ¿Qué voy a valorar? Y dicen, ¿qué voy a valorar? Ya cuando hacen este término. ¿Qué voy a valorar? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama eso? ¿Qué voy a valorar? Adivinen, no se lo miren. ¿Qué dice? No, sí. ¿Qué crees? ¿Qué voy a valorar? No sabe. Está bien lo que ha dicho, la proporción de enfermos, ¿cierto? ¿Y cómo se llama la proporción de enfermos? La proporción de enfermos que recién se han enfermado. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Incidencia. Entonces voy a valorar la incidencia. ¿Por qué voy a valorar la incidencia? Porque todos son casos nuevos. ¿Y cómo sé que todos son casos nuevos? Porque antes de que empiece el estudio acá, ¿qué tengo que hacer? Un diagnóstico para que ni expuestos ni no expuestos estén enfermos. Ninguno puede estar enfermo. Si alguno de ellos está enfermos, ya lo saco de eso. No puede estar. Entonces, la enfermedad que van a hacer, la enfermedad nueva, ¿sí? Porque ninguno tenía al inicio del estudio de enfermedad. Si se enferman, se van a experimentar. Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular? La proporción de casos nuevos. ¿Cómo se llama eso? Se llama incidencia en expuestos. Entonces voy a tener acá incidencia en expuestos, ¿sí? En estos. ¿Y acá qué voy a tener? También voy a buscar cuántos enfermos, ¿sí o no? Entonces también voy a determinar la proporción de enfermos. ¿Y cómo se llama eso? Incidencia en no expuestos. Si divido eso, ¿qué se conoce? ¿Cómo se llama? Riesgo general. ¿Ya alguien es esto?
¿Qué va a devolver? Creo que es la hora de devolver. ¿Tú lloras? Pues no cambias. Entonces, si tengo incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos, ¿qué puedo calcular? Riesgo. ¿Y qué cosa es el riesgo relativo? ¿Sabes? Primero, a ver, ¿qué es la incidencia en expuestos? Es el riesgo absoluto de enfermedad. ¿Y qué es la incidencia en no expuestos? Riesgo absoluto de enfermedad. ¿Y qué cosa es la comparación de los dos? ¿Cierto? ¿Pero qué es el riesgo relativo? Estamos recordando la semana, no, hace 2 años. La probabilidad de enfermar es una medida de qué? ¿Se acuerdan qué es el riesgo relativo? Medida de fuerza de asociación. Para establecer qué? Causa. Entonces, este tipo de estudio es potente, pero mucho más. ¿Por qué? Porque en el estudio de casos y controles, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar expuestos, incidencia de expuestos. ¿Puedo calcular incidencia? En primer lugar. ¿Puedo calcular incidencia? ¿Por qué no puedo calcular incidencia? En el estudio de casos y controles. Todos están enfermos, todo un grupo está enfermo. ¿Qué voy a calcular? Lo que voy a calcular es la proporción de exposición, que es otra cosa. Entonces no puedo calcular riesgo relativo. O sea, con este estudio no podría hacer factores de riesgo. ¿Se acuerdan? Porque con riesgo relativo, ¿se acuerdan que eran factores de riesgo? ¿Cuándo es factor de riesgo? Cuando es más de uno, ¿cierto? Entonces, pero con nosotros no podría decir que son factores de riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una artimaña, ¿cierto? Matemática. Y consideramos que esto, este cuadradito es A, este cuadradito es B, este cuadradito es C, y este cuadradito es D. ¿Ya? Entonces, si yo hago una razón de productos cruzados, A por B, partido C por B, es esto. ¿Sabes? Los mexicanos le dicen producto de nombre, no sé por qué será. Cada uno ha tratado de poner un nombre en español y ningún nombre ha pegado. Razón de productos cruzados, productos de nombres, hay muchos. ¿Y con qué nombre se queda? ¿Sabes? ¿Ah? OR, muy bien. Siempre hay gente acá. OR. ¿Y qué es el OR? ¿Y qué es el odds ratio? Es un estimador del riesgo relativo. O sea, es una aproximada del riesgo relativo. Es un valor que lo podemos tomar en consideración como que es algo parecido al riesgo. No es riesgo relativo, pero es algo parecido. ¿De acuerdo? Y entonces eso es el valor que me va a poder decir si lo que estoy buscando es un factor de riesgo o no es un factor de riesgo. Entonces seguimos. Entonces, ¿cómo era esto? La designación, ¿cierto? La valoración. ¿Qué valoramos? ¿Qué valoramos? ¿Qué? Ya pues, me desespera. ¿Qué hemos valorado?
¿Cómo valorar? Incidencia. Valoramos incidencia. Listo. ¿Qué viene después de valorar? Comparamos. Comparación. ¿Qué vamos a comparar? ¿Qué vamos a comparar? ¿Qué vamos a comparar? Las incidencias, pues. Incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer el análisis? El análisis nos va a dar el riesgo relativo. En el caso de casos y controles, el análisis me decía si es que se acuerdan. Hemos hecho qué es lo que encontramos si una proporción es mayor que otra. Pero esas dos proporciones se pueden relacionar y establecer el OR para estudios de casos y controles. Acá, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El riesgo relativo. ¿Y cómo lo analizamos? Si es igual, o es menor, o es mayor que 1. ¿Okay? Eso es el análisis, para decir si es un factor de riesgo. Y la última es comparación. ¿Cuál era la otra? No, es análisis. Extrapolación. ¿Y qué es la extrapolación? Este riesgo relativo es para la muestra. Entonces, ¿qué tengo que hacer para la población? ¿Cuánto será? Por ejemplo, si el riesgo relativo fuera igual a 2, eso es para la muestra, ¿no es cierto? Para la muestra sí es un factor de riesgo, pero a mí no me interesa tanto la muestra, sino toda la población. ¿Qué digo en la población? ¿Es un factor de riesgo o no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Voy a prender la luz, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Qué es en la población? ¿Qué hago para la población? ¿Y cómo se hace el intervalo de confianza? ¿Se acuerdan? El riesgo relativo elevado a toda una fórmula. Y me va a dar intervalos de confianza. ¿Sí? Y entonces, si el intervalo de confianza está por encima del 1, este es el 1 acá, y este es el intervalo de confianza, ¿qué digo? Es un factor de riesgo en la población. Ese 2 que he puesto, que sí es un factor de riesgo para la muestra, en la población, si el intervalo de confianza está por arriba, ¿qué digo? Que sí es un factor de riesgo en la población. ¿Qué pasa si está así en intermedio? No es un factor. ¿Y si está por debajo? Es un factor de riesgo. ¿Se ha entendido? ¿Están seguros? Doctor, una consulta. Usted dijo que para enfermedades raras no sirve casos ni controles. Sí. Para cohortes. Justo, me has hecho recordarlo. Entonces, Para enfermedades, ahora dice. Entonces comparamos, ¿no? Determinamos, ¿por qué no lee? Determinamos impacto el riesgo relativo. Son costosos, ¿sí o no? Porque hay que hacer varias mediciones. Claro, es útil en enfermedades frecuentes. ¿Por qué? Porque si estos son expuestos, ¿ya? Expuestos, qué sé yo, para cualquier enfermedad. Pero si la enfermedad es rara, digamos que la enfermedad se presenta en expuestos en 1 sobre 1000 en la población. En expuestos, 1 sobre 1000. ¿Cuántos tengo que seguir de expuestos para que tenga un caso de enfermo? 1000. Así de fácil. 1000. Entonces acá tengo que poner 1000 expuestos. ¿Sí? ¿Y cuántos podría en el mejor caso encontrar enfermos? 1. Y con 1 puedo hacer el análisis. Entonces tendría que decir 10.000, y a ver si eran 10.000, que es costoso. Entonces no sirve para enfermedades que son poco frecuentes. ¿Está claro?
Entonces, el estudio de casos y controles, ¿para quién servía? Para enfermedades raras. El estudio de casos y controles, de corte, ¿sirve para que enfermedades raras? No, pero sirve para exposiciones raras. Las exposiciones son raras. ¿Está claro? Mientras que en el estudio de casos y controles no servía para exposiciones raras. Es totalmente al revés. ¿Por qué no sirve? ¿Por qué sirve para exposiciones raras? Porque, por ejemplo, radiación atómica es una exposición rara, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo conseguir pacientes expuestos? Pues me voy a Chernobyl. Yo tuve la suerte de ir a hacerlo. Ya no se puede. Todo lo que cuentan de Rusia, la gente vive igual que cualquier sitio. Unos cabazos, pobreza, igual. Son los que hacen frío. Quieren ver las cosas. Bien. Peor de la política. Está problemático. ¿Saben que los peruanos no necesitamos visa? No iba a los europeos sí, tienen que sacar visa. De los peruanos. Pero ahora ya no hay ningún peruano. La cuestión está en el mundo. Dicen que porque son coreanos, dicen que les dan de inicio 100.000 euros. Y el resto dice, no, allá ya les liquidamos. Allá los liquidamos. Bueno, eso es entonces. ¿Ha entendido? Pero yo no creo. La próxima clase vamos a insistir. Porque tienen que saber, epidemiología, ¿qué tienen que saber? Incidencia y prevalencia. ¿Sí? Y estos estudios de casos. ¿Está claro? Bueno, ahí tenemos que no. ¿Ha quedado claro? Sí. No nada. Entonces, miren, esto es importantísimo. Este cuadrito, mira, de las flechitas, es sumamente importante, porque indica cómo es el estudio y qué tengo que medir. En este caso, ¿qué voy a medir? La exposición, ¿sí? Para ahí me van las pistas. Y en este estudio, ¿qué voy a medir? ¿Qué voy a medir en este estudio? La enfermedad. ¿Sí o no? Ya me canso. ¿Más preguntas? A ver, esto sí vamos a hacer. Un estudio de cortes es un estudio transversal longitudinal. Varias mediciones. ¿Por qué dicen varias mediciones? Acá, ¿cuántas mediciones hemos dicho? En este ejemplo que hemos puesto, ¿cuántas mediciones estamos haciendo? ¿Cómo he podido determinar la incidencia? Para determinar la incidencia, ¿cuántas mediciones tengo que hacer? Una. ¿Y por qué digo que son dos o más? Yo estoy diciendo que en este estudio hemos hecho dos mediciones. Una para determinar la incidencia. ¿Y la otra? ¿Y la otra? ¿Cuánto hemos hecho la otra medición? No ven esta línea. ¿Qué dice? ¿Y acá dice qué? Entonces he hecho una medición al inicio de este año que nadie tenga
¿vale? Y después, para determinar licencia, tiene que ser otra. Entonces, un estudio, pero... A ver, ¿es un estudio experimental o no? Sí. ¿Es un estudio experimental? ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Yo no estoy puesto ahí y he dicho, no, ustedes tienen que tomar esto, ustedes tienen que estar expuestos a radiaciones. Es observación. Yo agrupo porque ya están expuestos, no es que yo los he expuesto. ¿Está claro? Es un estudio analítico o descriptivo. ¿Es descriptivo o analítico? ¿Qué dice? Es analítico. No es descriptivo. Estoy buscando, estoy analizando todo. Los dos, tanto cada resultado, son estudios, son observacionales, pero no quiere decir que no sean. Son ¿sí? Entonces ya saben. Ya tenemos.